Bueno, esta es una explicación de cómo está trabajando el circuito para convertir una heladera con placa, no off-road, estamos hablando siempre, eh, que sea totalmente mecánica. En esta vez podemos ver un circuito un poco más claro del que había presentado la vez pasada para el canal. Pues ahí estamos viendo los componentes que lleva. No son muchos y eso es lo que la misma heladera tiene para funcionar. Tenemos acá lo que sería un timer de NoFro. Este timer se especifica en 6 horas 22 minutos descongelado. Así es como trabaja. Tenemos para empezar acá por la fuente de energía, que sería neutro y línea. Ahí. Esto lo vamos a poner timer 6 horas 22 minutos. Porque ese es el ciclo de trabajo que tiene. Son 6 horas de frío y son 22 minutos del descongelado. Bueno, tenemos acá como primer componente en la línea un termostato, que sería el TM, responde al termostato. Este termostato corta la alimentación del ventilador que está conectado acá y la alimentación del motor del timer, porque el timer debe dejar de funcionar cuando la heladera alcanza un nivel de frío. Eso es así porque si el timer funcionaría, va a dar energía a la resistencia de congelado y eso es lo que va a hacer, nos va a aumentar el calor en la unidad. Entonces no, el termostato debe apagar siempre el timer mientras funcione. Bueno, tenemos dos puntos de contacto en el timer que son el contacto normalmente abierto y el normalmente cerrado. El normalmente cerrado pertenece a la conexión de el motor compresor, ¿sí? Que toma un neutro, y la línea que es asignada por el timer. El timer, cuando llega su hora de descongelar, va a apagar el compresor, por ende acá no va a haber energía. Bueno, eso así. El bimetal también lo tenemos tomando energía del propio motocompresor, ¿sí? Porque de todas formas, si no hay energía presente en la unidad, el, el bimetal no va a dar energía a la resistencia, porque lo que nosotros buscamos es justamente que no haya energía de frío, o que no haya frío en la heladera para que funcione el bimetal con la propia resistencia de congelado. Porque el bimetal es un dispositivo de control que yo, para explicar así rápido, tenemos por ejemplo esto que voy a dibujar ahora, es un evaporador, no muy específicamente un evaporador bien dibujado, pero para que se hagan una idea cómo es. Un evaporador tiene siempre dos puntos de conexión que ahora van a poder ver ahí. Todo esto corresponde a un laminado. Todo esto está lleno de láminas en la heladera y también lleva una resistencia pegada a las láminas que hace derretir el hielo producido por la humedad ambiente. Bueno, nosotros en esto tenemos lo que es una línea capilar que nos llega desde el filtro, ¿sí? Esto es un diagrama del compresor, pero lo estamos poniendo igual para que se entienda en dónde va el bimetal, porque si no, no se entiende de dónde sale, ¿no? Bueno, tenemos ahí el bimetal. Bueno, el bimetal acá es el punto de inicio del capilar. Acá sale el capilar del filtro, se dirige con sus 3 metros o lo correspondiente que lleve un capilar en un circuito, y acá comienza la expansión del gas. Todo lo que es frío comienza y se extiende a lo largo del circuito y termina en el último tramo del caño. Bueno, en ese último tramo del caño va asociado el bimetal. El bimetal entonces es el elemento de control que nos está asignando un descongelado
antes para para que la cantidad de hielo presente en lo que respecta al evaporador no sea tanto al momento de llegar el descongelado, porque si no la cantidad de hielo es mucha. Y más todavía hablando en los días de humedad. También verificar que el desagüe de la heladera esté limpio, porque si nosotros armamos todo esto y no controlamos que esté limpio el desagüe, vamos a tener problemas porque si no hay un buen desagote, en la no-frost se forma en la parte de abajo del evaporador un tapón de hielo y eso se bloquea, la heladera se bloquea y deja de funcionar. Bueno, después para seguir explicando a lo largo del circuito, ya entendimos que tenemos alimentación acá, en el contacto normalmente cerrado, el NC. Del timer tenemos energizado el compresor con el bimetal que energiza la resistencia. Bueno, todo eso se entendió. Lo que vamos a seguir explicando es este punto, el NA. El NA es el contacto abierto y este es así. Cuando llega, acá yo puse una ruedita porque para que se hagan una idea de cómo trabaja un timer. Un timer tiene esta pequeña porción que son los 22 minutos de defrost. Este pequeño tramo de la rueda corresponde a 22 minutos de defrost. Esos 22 minutos va a ser lo que le dé energía, el timer le dé energía a la resistencia para que la resistencia evapore o seque lo más que pueda el evaporador. Bueno, ahí lo tenemos a la resistencia y eso es esos 22 minutos. Pasa el tiempo, se corta y se pone en marcha otra vez el compresor para mantener el propio frío de la heladera. Eso es así. Bueno, ya en el último tramo del circuito ya nos encontramos con algo más sencillo, que es el ventilador propio de la heladera. Este ventilador se tiene que conectar así directamente con la línea que sale del termostato, no antes, sino después. Porque ahí sí o sí, cuando el termostato corte de energía, vamos a poder interrumpir el ventilador. ¿Sí? Todos los días fríos o los días de verano, que este ventilador va a trabajar más tiempo en verano y menos tiempo en invierno. Son dos ciclos de trabajo que tiene. Entonces, eso está así correcto conectado, ¿no? También podemos conectar al ventilador en conjunto con el motocompresor, pero yo no lo hice de esta forma porque quiero probar qué sucede si el ventilador está trabajando junto con la resistencia mientras hace el defrost, pero esa es una situación que no se va a dar siempre. Y bueno, también no olvidarse que tenemos conectado un motor, este de acá, que es el motor del timer, que está representado con una M, motor del timer, y eso es todo el circuito. Es un circuito sencillo que, como ven, lleva una extremada leve cantidad de componentes, y con esto ya vamos a poder manejar una no-frost en completo. Eso sí, cuando ponemos el termostato, tenemos que trabajar con un termostato que tratemos de no usar digitales, porque esos son un poco más complicados en el ciclo de trabajo. Vamos a usar un termostato analógico del tipo de bulbo. Yo les voy a explicar así más o menos cómo viene. Del tipo más 30 menos 30 es muy conocido este termostato. Él lleva una sonda embobinada, un rollito, y ahí sale esto que es el sensor. Así es el sensor. Esto va dentro del freezer. Preferentemente freezer, no abajo, porque si no se nos va a pasar la no frost. Recuerden que hay modelos de no frost que acá para explicar así más sencillo, porque si no no se entiende a dónde voy. Acá esto que ven acá es una ventilación que se extrae del ventilador. Es un conducto de aire que impulsa esa cámara de frío. Bueno, el ventilador ahí
mueve aire del freezer, aire muy frío del freezer, lo hace bajar abajo de la heladera. Bueno, no todas las heladeras, pero una gran mayoría contiene un dispositivo que se lo saco acá con una flecha que se llama damper. Cuando tiene damper la heladera, no deberíamos, por sobre todas las cosas, colocar un termostato debajo. Ahora, si se saca el damper, podemos hacerlo porque no va a haber problema. Pero el damper es un dispositivo que maneja una temperatura predefinida en la heladera. Hay muchos modelos que tienen damper y no está mal que tengan, pero siempre recordar que si nosotros instalamos el termostato en la parte de abajo de la heladera y le damos una temperatura que no coincida con la que nosotros asignamos en el termostato con la que esté en el damper, vamos a tener un problema. La heladera no va a cortar nunca y el freezer va a estar súper congelado y abajo no va a haber mucho frío. Entonces, por eso, si tiene damper, a controlar ese detalle. Y bueno, eso era lo que yo quería dejar más en claro esta vez, porque esta vez hice un circuito un poco mejor del que la vez pasada. Entonces podemos explicar más conceptos y detalladamente cómo se conecta. Bueno, espero que haya servido de ayuda para todos los que tengan heladera No Frost y no se sepa cómo convertir. Y bueno, nos vamos a encontrar en un próximo video. Hasta la próxima.